Leímos este pasaje hace un momento, Filipenses, capítulo 2. En esta noche estamos retomando la serie de vidas enfocadas en Cristo. Y a manera de repaso, para que tengan pendiente, porque hace ya varios meses que nosotros iniciamos esta serie, en los primeros 3 mensajes estuvimos enfocándonos en el pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, en los que veíamos allí la exhortación que el Señor nos da a todo creyente, en la que comparando nuestra vida cristiana a una carrera, el Señor nos exhorta que esa carrera debemos correrla puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, cada día de mi vida yo debo tomar la decisión de que en todo momento, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en la universidad, en todo momento, en todo lugar, yo voy a estar enfocándome en Cristo. Y es este enfoque que nos ayudará a nosotros a terminar la carrera en victoria. Los últimos 3 mensajes de esta serie, Vidas Enfocadas en Cristo, nosotros pudimos apreciar cómo el Señor nos da ciertos recursos para poder enfocarnos en Cristo. Vimos cómo el Señor, por medio de la fe, nos provee ese lente espiritual para enfocarnos en Cristo. En la Escritura, nosotros encontramos al Señor Jesucristo. Por medio de la oración, sirve la oración como un vehículo para llegar hacia el Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a ver otro recurso que Dios nos ha dejado en su palabra para nosotros poder enfocarnos en Cristo, y es la adoración. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos cómo el Señor abundantemente nos habla a nosotros acerca de la oración. Y de antemano les digo, hermanos, que en esta noche yo no voy a hablar necesariamente de cómo adorar, de cuáles estilos de música utilizar en la adoración, sino que yo voy a enfocarme en la adoración como un recurso para nosotros enfocarnos en Cristo. Y cómo por medio de la adoración también, nosotros en nuestra carrera, en nuestro diario vivir, podemos una vez más enfocarnos en Cristo. Así que vamos a leer este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice allí la palabra de Dios. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre eterno, en esta noche nos acercamos ante su trono de gracia, dando gracias por su Hijo Jesucristo, dando gracias por su palabra, porque por medio de su palabra nosotros conocemos a Cristo y podemos conocer y disfrutar de lo que es la vida eterna. Rogamos, Señor, que en esta noche, al abrir su palabra, nosotros podamos por medio del Espíritu Santo entender, comprender el mensaje de su palabra, pero que también seamos capaces nosotros de obedecer, de aplicar a nuestra vida estas enseñanzas, estas exhortaciones que usted nos da para nuestro bien. De esta forma nosotros, no solamente de palabras, sino también por nuestras acciones, por nuestra obediencia, nosotros poder llevar honra y gloria a su nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. A mí me gusta mucho la música. Desde pequeño siempre estaba fascinado con la música. En mi casa mi papá tenía unos discos.
Yo sé que algunos de los jóvenes no saben lo que yo estoy hablando. No estoy hablando de CDs, estoy hablando de discos que uno ponía en un tocadisco, no sé, no recuerdo bien ahora cómo se llama. Y yo escuchaba algunos de esos discos que él tenía. Él tenía también muchos cassettes de música de distintos países, de Israel, música griega y mucha música cristiana, música clásica. Cuando yo fui a la Universidad de Bob Jones, yo me inscribí en un club de música y cada semana a mí me llegaba un CD. Supuestamente era gratis, pero uno tenía que pagar. Y yo tenía CD de piano, CD de guitarra, de flauta, de trompeta, de coros, de grupos que cantaban a capela. Yo tenía música para toda ocasión, música para cuando me despertaba, música para mientras me estaba cambiando, música para estudiar, música para descansar. Y lo más seguro usted estaría de acuerdo conmigo en cómo la música tiene esta cualidad como de crear un ambiente perfecto para la ocasión. Si usted se da cuenta cuando usted entra a un restaurante, usted se puede dar cuenta de si ellos quieren que usted se quede mucho tiempo, si ellos quieren que usted se vaya, si ellos quieren realmente que usted pueda hablar ahí o que no hable por la bulla que hay. Pero para mí uno de los de la colección de música que yo más disfrutaba, de la que yo tenía, era la música de Navidad. Sin lugar a dudas, la música de Navidad nos ayuda a nosotros a entrar en ese ambiente navideño que más que las decoraciones, más que cualquier otra cosa, cuando uno empieza a escuchar esa música navideña, uno sabe como que ya llegó la Navidad. En cierta manera, para nosotros los creyentes, al ver en las escrituras, la adoración tiene ese efecto que condiciona nuestra alma para que sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando, nosotros podamos enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y obviamente la adoración del creyente tiene muchas maneras de manifestarse, no solamente por medio de los cánticos. Hace un momento adorábamos a nuestro Dios por medio de las ofrendas. Nuestra obediencia a la predicación de la palabra de Dios es también una manera de nosotros adorar. Pero en cierta forma yo quiero en esta noche enfocarme en lo que es la adoración a Dios por medio de los cánticos y cómo de manera especial nosotros por medio de la adoración podemos enfocarnos en Cristo, podemos condicionar nuestra alma para enfocarnos en Cristo. La adoración a Dios ha sido descrita por un diccionario bíblico como la honra o la reverencia, el reconocimiento que se le rinden a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que le adoran. Entonces hay dos partes en lo que tiene que ver esta definición de la adoración. La adoración tiene que ver con este homenaje, con esta honra que se le da a Dios, por un lado, por quien Él es, y por otro lado, por cómo su persona afecta a aquellos que le adoran. En otras palabras, podríamos también considerar, por un lado, su persona y por otro lado, su obra. Cuando nosotros adoramos a Dios, nos enfocamos entonces en su persona, quién Él es, sus atributos y también en su obra, lo que Él ha hecho. Por lo regular, la adoración va acompañada o debería estar acompañada de un sentido de asombro, de un sentido de admiración que el hombre siente ante lo magnífico, lo atemorizante, lo milagroso, lo maravilloso, lo bondadoso, lo misericordioso que es Dios. Al iniciar el culto, el hermano Ariel estuvo haciendo la pregunta, ¿por qué nosotros podemos dar gracias a Dios? ¿Por qué nosotros podemos adorar a Dios? Y ustedes rápidamente mencionaron algunas razones. Y ciertamente a nosotros considerar las escrituras y a nosotros simplemente considerar a nuestro Dios, hay muchas razones por las cuales nosotros literalmente deberíamos quedarnos anodadados. Deberíamos quedarnos asombrados, maravillosos
maravillados, del gran Dios a quien nosotros servimos. La realidad es que ante la revelación maravillosa de la persona de Dios y de su obra, el hombre debe quedar sorprendido, entusiasmado por el Dios a quien está adorando. Al cantar a nuestro Dios, al traer ofrendas al Señor, debería entonces percibirse en nosotros, debería percibirse en la iglesia un gozo y un júbilo santo por quién es Dios y una vez más por su obra para con nosotros. Ahora, la pregunta en esta noche es, ¿cómo es que la adoración nos ayuda a enfocarnos en Cristo? Y tal vez podríamos hacer una pregunta de seguimiento a esto. De manera particular, ¿cómo es que la adoración, al ayudarnos a enfocarnos en Cristo, nos ayuda en la carrera cristiana que estamos nosotros día tras día corriendo? Es interesante al nosotros considerar este pasaje y otros pasajes como por ejemplo en el libro de Efesios capítulo 5, en el libro de Colosenses capítulo 3, esos dos pasajes de manera particular, el Señor exhorta a los creyentes a que estén hablando entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y es interesante que en esos dos pasajes, tanto en Efesios 5:19 como en Colosenses 3:16, esa exhortación se encuentra en medio de un pasaje que habla acerca de las relaciones entre los hermanos de la iglesia. Y en cierta manera, esta invitación a adorar al Señor y a estar hablando estos himnos y cánticos espirituales los unos con los otros, se encuentra como un sándwich entre el mandato a nosotros someternos al Espíritu Santo y por otro lado someternos los unos a los otros. Lo mismo ocurre en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y la impresión que uno se lleva es si por la colocación estratégica de este mandato, es que en la medida que nosotros adoramos a Dios, y como veremos en esta noche, en la medida que nosotros consideramos su persona y su obra en favor de su pueblo, nosotros nos enfocamos en Cristo, nos quedamos maravillados en Cristo, nos gozamos en Cristo, y al hacer esto es más fácil para nosotros el poder estar dispuestos, por un lado, a someternos al Espíritu Santo, pero por otro lado, a someternos también los unos a los otros. En otras palabras, cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, es más fácil para nosotros no enfocarnos en nosotros mismos. Y la adoración a Dios, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, precisamente nos ayuda a nosotros a quitar ese enfoque, a quitar ese foco de nuestra persona y nosotros colocar ese enfoque en la persona del Señor Jesucristo. Y vemos entonces ya de manera práctica cómo el Señor nos está diciendo, mira, si tú adoras al Señor, si tú estás continuamente enfocándote en la persona y la obra del Señor Jesucristo, te va a ser más fácil el tú poder vivir esta carrera cristiana. Al llegar a nuestro texto, podemos nosotros, en cierta manera, hacer la misma observación, porque los versículos anteriores, de versículos del 1 al 4, precisamente están hablando, haciendo un enfoque más específico de cómo nosotros podemos someternos los unos a los otros. Y esto que para nosotros es tan difícil, el lograr ese sentido de unanimidad, el lograr que estemos sincronizados aquí, el lograr que nosotros tengamos esta actitud de, como se nos menciona aquí en el versículo 3, que yo no voy a estar buscando y exaltándome a mí mismo por encima de los demás, sino que yo voy a ver a los demás como superiores a mí mismo. Es interesante que entonces el llamado que Dios nos hace para que podamos lograr precisamente esta exhortación, mire lo que nos dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En cierta manera, aquí entonces nosotros encontramos el llamado a enfocarnos en Cristo.
Ese es el primer punto del mensaje que vemos en esta noche, la primera consideración que vemos en este texto que estamos estudiando. El versículo 5 nos invita a nosotros a que nos enfoquemos en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando se dice aquí que haya en vosotros este sentir, literalmente es esta manera de pensar. Es la idea de que yo debo estar razonando, no de acuerdo a mi lógica, no de acuerdo a mis estándares, ni siquiera de acuerdo a la lógica de este mundo, sino que mi manera de pensar, mi manera de razonar mi vida, de lidiar con los problemas que yo tengo, debe ser de la misma manera que Cristo nos presenta aquí, la misma mente de Cristo. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos rápido, ¿verdad? Pero el segundo punto aquí es que vamos a la parte ya que tiene que ver con la adoración. Está este enfoque, este llamado a la adoración a Cristo. ¿Cómo así? Bueno, lo vemos en el llamado aquí a enfocarnos en Cristo. Y lo que encontramos aquí en los versículos 6 al 11 realmente es una declaración, o podríamos decir que es como un himno de adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, en los versículos 6 al 8, aquí hay un llamado a adorar a Cristo y de manera particular cómo la adoración a Cristo nos mueve a nosotros a considerar su persona y su obra. Mire conmigo el versículo 6. Dice allí la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si recordamos la definición de lo que es la adoración, una de las primeras cosas que nosotros estuvimos viendo es el hecho de que nosotros honramos, es el hecho de que nosotros reconocemos la persona de Dios, reconocemos a aquel a quien estamos adorando. Hermano, cuando nosotros nos proponemos adorar a nuestro Dios, adorar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que no es simplemente a un gran maestro, que no es simplemente a un hombre que fue de gran ejemplo para la sociedad humana. No, aquí estamos considerando que es una persona literalmente fuera de serie, fuera de lo normal. No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este hombre no era un simple hombre, dice el versículo 6, en dos ocasiones el versículo 6 nos habla de su deidad y por lo tanto nos habla de su gloria. Dice por un lado, siendo en forma de Dios. Y al final del versículo 6 dice, el ser igual a Dios, a pesar de que él era igual a Dios. Y no podemos pasar por alto rápido esto, aunque vemos que se está dirigiendo a la encarnación. Pero es importante que consideremos por qué es tan trascendental, por qué es tan importante esto de la encarnación. Es porque estamos hablando de que Dios mismo, no un Dios, no alguien que era un Dios inferior al Dios Padre, a Jehová de los ejércitos. No, estamos hablando de que Dios mismo, dice dos veces, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Y es a Él a quien nosotros adoramos. Este hombre que era y es Dios y que por lo tanto comparte y tiene toda la gloria de Dios. Más adelante estaremos viendo algunos pasajes que hablan de esa gloria impresionante, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es, mis hermanos, que al nosotros adorar a Cristo, nosotros nos ponemos a considerar, por un lado, su persona, que una vez más, no era cualquier hombre. No, este hombre es Dios. Y lo impresionante de todo esto es que no era 50% Dios y 50% hombre. No, es que lo impresionante de la persona que nosotros adoramos es que es 100% Dios. Y como vemos en el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Y para que no nos vamos a meter mucho en teología y acerca de la persona del Señor Jesucristo, pero no es que cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, Él dejó de ser Dios. Porque mire lo que nos dice el versículo 7, que se despojó a sí mismo. Y a veces la gente piensa cuando escucha esta frase, que se despojó, es como que Él se despojó de sus atributos, Él se despojó de su deidad. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la manera que el Señor, en la que el Señor se despoja del ser igual a Dios, de estar en forma de Dios? No dejando su deidad, no quitando sus atributos, sino tomando forma de siervo. Si usted me pide que le explique eso, yo realmente no voy a poder explicarle cómo es posible que una persona sea 100% Dios y sea a la vez también 100% hombre, pero eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros nos quedamos maravillados, nos quedamos sorprendidos, porque una vez más, eso nos eleva a nosotros a un nivel glorioso y maravilloso. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, de que muchas veces nosotros nos preocupamos porque se nos acabó el gas, porque se nos dañó el inversor, se nos acabó el gas justamente cuando íbamos para el retiro de matrimonio, y eso es un asunto, una tragedia. Y nosotros nos ponemos a ver las situaciones que nosotros pasamos, y cuando nosotros nos enfocamos en el Señor Jesucristo, decimos, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el gas? ¿Qué es el inversor? ¿Cuál es el problema con la electricidad? Mi Dios es mucho más poderoso que eso. Mi Dios es mucho más impresionante que esta situación por la que yo estoy atravesando. ¿Y tú crees que un inversor, tú crees que un tanque de gas va a poder interrumpir, va a poder dañar mi relación con Dios y el que yo pueda disfrutar plenamente de mi relación con Dios? Pero más aún, ¿cuáles son los modelos o cuáles son los ídolos que nosotros hoy día seguimos? Peloteros, políticos, personalidades de la televisión. ¿Cuáles son esas personas que nosotros consideramos como que, wow, qué impresionantes son esas personas, qué fuerte o qué bien se visten o cuántas cosas han logrado? Una vez más, cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, nos damos cuenta de que realmente seguir la farándula, seguir la corriente de este mundo, no tiene para nada sentido. Y muchas veces nos preocupamos precisamente, no, porque yo tengo que estar al día, mira lo que se puso fulanito, mira lo que están haciendo los demás, pero cuando yo considero la grandeza de mi Salvador, de mi Señor, de mi pastor, nosotros tenemos que decir, espérate, es a Él a quien yo tengo que seguir. Yo no soy oveja de este cantante, yo no soy discípulo de aquella personalidad, no, este es mi Señor, es a Él a quien yo tengo que seguir y no solo que yo tengo que seguir, sino que yo tengo el privilegio de seguirlo a Él. Una persona que trasciende cualquier otra persona que nosotros podamos ver aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es 100% Dios. Apreciamos entonces cuando adoramos al Señor Jesucristo. Una vez más, esto nos mueve a considerar su persona, que es Dios, y así nosotros podemos apreciar su gloria. Pero también nosotros podemos apreciar, versículos 7 y 8, que ya empezamos a ver, la humanidad del Señor Jesucristo. Pero el versículo 8 nos dice también, y estando en la condición de hombre, una vez más repite que no era que Jesucristo parecía ser hombre, sino que el versículo 7 nos dice que fue hecho semejante a los hombres. El versículo 8 nos dice que estando en la condición de hombre. Hebreos 2:14 nos dice que él participó de carne y sangre. O sea que no era que él aparentaba ser un hombre como para que las cosas le fueran más fáciles. Aquí no, él era un hombre 100%. Pero estando en esa condición de hombre, hay algo que nos impresiona a nosotros. ¿Y qué es? Dice aquí que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Yo siempre he considerado y reflexionado que aquellos hombres y mujeres que en esta tierra, que en esta vida, han alcanzado un éxito que uno podría decir, bueno, mira, ya realmente no tiene más nada que ganar. Sea en el área de deporte, ya ha recibido todos los reconocimientos, ya ha ganado todos los campeonatos y ya realmente no hay un paso más, no hay un reconocimiento más que pueda recibir. Y uno diría, óyeme, ¿cómo esa persona puede todavía ser aún más reconocida o exaltada o relucir aún más? Ya literalmente no tiene ningún otro logro que alcanzar. Y una de las cosas que yo he visto por la que personas, aún aquí en la tierra, se dan a conocer es que aún con todo su éxito, aún con toda su fama, tienen la capacidad de ser personas humildes. Y cuando uno ve que una persona así, un ser humano igual que nosotros, que ha alcanzado todas estas cosas y es humilde, uno como que queda impresionado. A diferencia de aquellos que tal vez tienen muchos éxitos, que han alcanzado muchas metas en su vida y son personas orgullosas, son personas engreídas, uno no quiere saber de esas personas. Pero una vez más, mis hermanos, aquí no estamos hablando de un simple ser humano, no estamos hablando de un simple mortal. Estamos hablando de que el Dios verdadero, con toda su gloria, con todo su poder, vino y se hizo hombre. Pero no solamente que se hizo hombre, porque él no fue a derrumbar o a derrocar al emperador romano del tiempo, de su tiempo, no. Él vino y como dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El versículo 7 habla de cómo él toma esta forma de siervo. Y entonces, una de las razones por las que nosotros más podemos maravillarnos de nuestro Señor Jesucristo es que a pesar de su deidad, a pesar de su gloria, Él viene y se hace hombre y es capaz de humillarse, haciéndose como uno de nosotros, pero aún todavía bajando a un nivel que nosotros no estaríamos dispuestos a humillarnos a ese nivel. Y es a hacernos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. A estar dispuesto a entregar nuestra vida a morir por otras personas. Y ya ahí en cierta manera me estoy entrando a la parte de su obra, pero todavía quiero que consideremos su persona, su deidad, su gloria, su humanidad, su humillación. Todas estas son razones, son motivos por los cuales nosotros poder adorar a nuestro Señor. Y cuando consideramos su humanidad, y de manera particular el libro de Hebreos nos recuerda esto, cómo tenemos un sumo sacerdote que no es ajeno a las situaciones que nosotros día tras día enfrentamos, sino que Él se hizo como uno de nosotros para Él poder experimentar nuestro sufrimiento. Y mis hermanos, qué bueno es que nuestro Dios, ese Dios de gloria, ese Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, nos amó tanto a nosotros que vino y se hizo como nosotros, pero sin pecado, de forma tal que Él conoce por la situación que tú estás pasando. Él puede identificarse con tu dolor, Él puede identificarse con tu preocupación. Y qué bueno es, mi hermano, que tú no vas a donde una persona, tú no intercedes ante una persona que no conoce los sentimientos, que no ha vivido lo que tú has vivido. Y ese es nuestro Dios que se hizo hombre. Pero no solamente que se hizo hombre, sino que se humilló. Y ese llamado que el Señor nos da aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, ese llamado que el Señor nos da en Efesios capítulo 5, versículo 21, en el que nosotros debemos estar dispuestos a someternos el uno al otro, lo que implica que nosotros vamos a humillarnos delante de los demás. Considere la humillación de nuestro Señor Jesucristo. A ver si se compara el nivel de humillación que nosotros tenemos que experimentar al nivel de humillación que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Miren, no hay nada en este mundo,
que usted pueda pasar que va a hacer que usted pueda compararse en humillación a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, esa es la persona a quien nosotros adoramos. Dios glorioso, hombre humilde, pero no solamente consideramos su persona al adorar a nuestro Señor Jesucristo, sino que también nosotros podemos apreciar su obra en favor nuestro. Una vez más, al final del versículo 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin lugar a dudas, al nosotros mirar los índices de los himnarios y tal vez a nosotros considerar muchas de las canciones que se han escrito para adorar a nuestro Señor, sin lugar a dudas, el tema de la cruz es un tema que se repite, es un tema relevante. ¿Por qué? Porque es en la cruz, mis hermanos, que nosotros podemos apreciar tantas dimensiones, tantos atributos, tantas cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Es en la cruz donde el Señor es, donde nuestro Dios muestra su justicia. Si el Señor Jesucristo no toma nuestro lugar allí en la cruz, Dios pasaría por el resto de la eternidad siendo un juez injusto. Y nosotros somos muy rápidos en criticar a aquellos jueces que nosotros entendemos que no están juzgando de una manera correcta. Y por lo tanto, si ese fuera el caso con nuestro Dios, si ese fuera el caso con nuestro Señor, ¿qué pasaría? Pero no, en la cruz el Señor muestra su justicia. Pero en la cruz también el Señor muestra su misericordia, su gracia para con nosotros. En la cruz nuestro Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, versículo 19, versículo 9 y 10, perdón, de Primera de Juan capítulo 4, nos dice a nosotros cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De Romanos 5:8, Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, nos hablan de cómo Dios muestra su amor para con nosotros, de cómo se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros, precisamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que al nosotros considerar la cruz de Cristo, tenemos muchas razones por las cuales honrar, magnificar el nombre de nuestro Señor. Tenemos muchas razones por las cuales nosotros caer postrados de rodillas, que es una de las características de aquellos que adoran al Señor. Una de las palabras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para adorar tiene esta implicación de una persona que cae de rodillas ante el Señor, precisamente porque el peso de lo que está considerando es tan grande, es tan maravilloso, que no puede quedarse de pie. Y nosotros, aunque no estamos hablando tanto del tema de la adoración, pero definitivamente a nosotros considerar esta realidad, ¿cómo estamos adorando aquí en la iglesia? ¿Cómo estás tú adorando en tu casa? ¿Estás tú realmente maravillado, sorprendido, anonadado por la grandeza de nuestro Dios, por su amor para con nosotros? ¿O estás tú simplemente cantando por rutina, por tradición? No, el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. Y esto, hermano, eso es un buen ejercicio. Cuando nosotros, ya sea que estemos leyendo la palabra en nuestro tiempo devocional, ya sea que estemos cantando en nuestra casa con nuestra familia, ya sea que nosotros estemos aquí en la iglesia, de manera intencional nosotros enfocarnos cómo este himno, cómo esta canción que yo estoy cantando me habla a mí de la persona maravillosa de mi Señor, me habla a mí de su obra también maravillosa, sorprendente para conmigo. Y yo sé, mis hermanos, que nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos muchísimas cosas en la cabeza, pero cuando llegamos aquí a la iglesia, mis hermanos, es un tiempo precioso, es un tiempo propicio
para nosotros desconectarnos, literalmente desconectarnos y nosotros poder enfocarnos en la persona y la obra de Dios. Porque al nosotros hacer esto, eso nos va a ayudar a nosotros a tener presente a Cristo. Y cómo Cristo va a cambiar, va a impactar la situación en la que yo me encuentro en ese momento. Pero la adoración, en tercer lugar, la adoración a Cristo también nos recuerda nuestra condición. Versículo 9, por un lado nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando del Señor Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo Salvador, hay una sola persona que Dios ha decidido exaltar hasta lo sumo. Hay una sola persona que tiene el derecho de que su nombre sea reconocido, que es sobre todo nombre, y ese no eres tú, ese no soy yo, ese es Cristo. Tristemente, nosotros vivimos como si yo fuera la persona más importante en la historia de mi vida, en la historia de la humanidad. Y por eso cuando nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda nuestra condición, nos recuerda el lugar que nosotros debemos asumir en esta historia de la redención de nuestro Dios. Que yo no soy el personaje principal, yo no soy el protagonista de la película. Cristo, solamente el Señor Jesucristo merece este tipo de reconocimiento. Por lo tanto, el versículo 10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que nuestra condición, en vez de buscar exaltarnos, el Señor lo que espera es que nosotros estemos dispuestos a humillarnos, a humillarnos. Y una vez más, si yo estoy enfocándome en Cristo y estoy reconociendo su majestad, estoy reconociendo su supremacía sobre toda la historia, sobre mi vida, y eso me lleva a mí a humillarme, es por eso entonces que yo entiendo por qué el apóstol Pablo pone precisamente esta exhortación de enfocarnos en Cristo cuando está hablando, los versículos del 1 al 4, de cómo si vamos a lograr la unidad dentro de la iglesia, si yo voy a estar dispuesto a ver a los demás como superiores a mí mismo, eso no es fácil. Pero enfócate en Cristo. Ten esa misma manera de pensar que Cristo tuvo. Y una manera en la que tú puedes estar pensando y enfocándote en Cristo es cuando tú estás adorando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, una vez más, la adoración a Cristo nos mueve a considerar su persona y su obra. La adoración a Cristo nos recuerda a nosotros nuestra condición, que yo no soy el más importante, Cristo es el más importante y por lo tanto yo tengo que procurar exaltarle a Él. Yo tengo que estar dispuesto a humillarme. Pero qué bueno que el versículo 11 también dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es la idea de que reconocemos la supremacía de Cristo, reconocemos nuestra condición de que debemos humillarnos ante Él. Pero qué bueno que el Señor nos permite clamar a Cristo, confesar a Cristo para que Él sea nuestro Señor, para que Él sea nuestro Salvador. Y hermanos, es muy importante esto que voy a decir a continuación, porque dice el versículo 10 y 11 de manera categórica, no como una posibilidad, no como un deseo que el Señor tiene, sino que dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto lo que significa, mis hermanos, es que literalmente todas las personas, en un momento de la historia, todas las personas van a reconocer
que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador. ¿Por qué no lo haces ahora? De manera voluntaria, tú considerando la grandeza de Dios, tú considerando tu propia bajeza. ¿Por qué tú no ahora, al estar en este ambiente donde estamos precisamente procurando enfocarnos en Cristo, adorar a Cristo, decir lo grande, lo maravilloso, lo bondadoso, lo misericordioso que es nuestro Dios? ¿Por qué tú no en este momento reconoces y confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Porque de acuerdo a este versículo, tú o lo puedes hacer de manera voluntaria, considerando la grandeza de Dios, considerando la gracia de Dios, o tú en un momento en la historia, como veremos más adelante, tendrás que hacerlo de manera forzosa. Y ya no tendrás la esperanza de que Jesucristo sea tu Salvador. Así que a nosotros adorar a Cristo, esto promueve que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser esté condicionado a enfocarse en la persona de Cristo. Y para terminar, yo quiero que nosotros evaluemos, leamos algunos pasajes, cánticos en las Escrituras que nos ayudan a nosotros precisamente a adorar a Dios, adorar a nuestro Señor Jesucristo, pero enfocarnos en Cristo. Y que nosotros podamos ver cómo a nosotros adorar a Dios y que nos lleva a enfocarnos en Cristo, precisamente el enfoque en Cristo nos va a ayudar a nosotros en nuestra carrera día tras día. Mire conmigo Salmo 95, versículos del 1 al 7. Voy a leer rápidamente. Venid, un llamado, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Esto no es una tarea pesada. Esto por eso es que no podemos ser apáticos en el momento de adorar a nuestro Señor. Dice aquí, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y mientras yo leo, y si usted lo lee en su Biblia, vaya pensando, ¿qué me dice este texto a mí acerca de la persona de Dios? ¿Qué yo puedo encontrar en este texto que me hace admirar, honrar a Dios? ¿Y qué yo veo en este texto de la obra de Dios que también precisamente me lleva a mí a adorar a Dios? Dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová, ¿qué dice? Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Yo no sé cuántos de ustedes han visto programas en la televisión donde a lo que se dedican es ir a entrevistar a personas famosas y van a sus casas y miran sus mansiones y miran sus carros y la gente se queda maravillada. ¡Wow! Y nosotros podemos leer un pasaje como este en el que se nos habla de que nuestro Dios es grande, de que Él es grande sobre todos los dioses, de que en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, aún el monte Everest, eso es del Señor. Suyo también el mar, pues Él los hizo y sus manos formaron la tierra seca. En otras palabras, nuestro Dios no es solamente dueño de una mansión que tenga 5 acres. Nuestro Dios es dueño del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que nosotros podemos ver. Y esto debe impresionarnos a nosotros. Esto debe movernos a nosotros a clamar alegremente a nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué nos dice eso acerca de nuestro Dios? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros
el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Este salmo nos invita a que por medio de la adoración a Dios nosotros recordemos la grandeza del Dios que adoramos. Recordemos esa relación especial que nosotros tenemos con Dios, que Él es nuestro Dios y nosotros somos pueblo suyo, que Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, nosotros somos sus ovejas. El salmista reflexiona que a pesar de la situación en la que ellos se encontraban, esa relación especial de Dios, el creador, el hacedor, el dueño de todo el mundo, y ellos como su pueblo, eso no variaba. Yo no sé si tú estás sin trabajo, yo no sé la situación por la que tú estás pasando, algún problema con tu familia, algún problema de salud, pero si tú eres un hijo de Dios, tu relación con Dios, que es lo más valioso, que es lo más precioso que tú tienes, Dios sigue siendo tu Dios y tú sigues siendo un hijo de Dios. Dios sigue siendo tu pastor y sigue teniendo cuidado de ti y sigue alimentándote a ti y sigue llevándote a ti por delicados pastos. Tú sigues siendo su oveja, no importa lo que esté pasando. Y saben lo que a mí me pasa muchas veces y que estoy seguro que a muchos de nosotros nos pasa, que nos enfocamos en la situación presente y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de las promesas de Dios y solamente podemos ver lo que hay de frente de nosotros, problema tras problema, necesidad tras necesidad, enfermedad tras enfermedad. Y el Señor nos está invitando a que nos enfoquemos en Cristo, a que adoremos a Dios, que adoremos a Cristo y que consideremos su persona y su obra en favor nuestro. Salmo 15, Éxodo, versículo 15, habla de la salvación, de la liberación del pueblo de Dios. Voy a leer algunos versículos. El versículo 1, esto es un cántico. Tal vez si usted lo está leyendo en su Biblia, dice cántico de Moisés y María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Qué enemigo se te está presentando a ti? ¿Qué gigante se te está presentando delante de ti? Recuerda lo que este pasaje nos está diciendo, que nuestro Dios se ha magnificado grandemente. Nuestro Dios es siempre poderoso. Versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Jehová reinará hasta el año 2000. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Es posible, hermanos, que nuestra adoración a Dios no sea tan gozosa, no nos mostremos tan maravillados, tan sorprendidos, tan entusiasmados por alabar, por adorar a nuestro Dios, porque tenemos un Dios pequeñito. Y por medio de la palabra el Señor nos está animando a que veamos la grandeza de nuestro Dios, que en extremo Dios se ha engrandecido. Salmo 96, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra,
Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Esto es algo que continuamente tenemos que estar haciendo. No es un asunto de que yo voy a venir aquí los domingos y voy a cantar con la iglesia y ya no. Día en día tenemos que estar enfocándonos en la persona de Cristo, en su obra, en su salvación. Y en la medida que adoramos a Dios, en la medida que adoramos a Cristo, logramos precisamente no enfocarnos en nuestros problemas y dificultades, sino enfocarnos en la salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Mucha gente pone su confianza en distintas cosas y todo eso es vanidad, pero Jehová hizo los cielos. Romanos 16, Judas capítulo 1, versículo 24 a 25. Ambos pasajes son una doxología al Padre por lo que logra por medio del Señor Jesucristo. Y Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A ese Dios es que nosotros estamos adorando, al único y sabio Dios, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha. A Él sea gloria y majestad. Y termino con Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 11. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y miren el número, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo, oiga esto, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos el privilegio de adorar a ese Cordero, de adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y en la medida que nosotros le adoramos a Él,
eso nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos en su persona, en su obra, y eso nos va a ayudar a nosotros a que en nuestra carrera, que en el día a día, nosotros podamos, sea cual sea la situación, poner nuestra confianza en este gran Salvador que nosotros tenemos. Hermanos, qué glorioso será aquel momento cuando millones de millones y que nosotros juntamente con ellos estaremos adorando al Cordero que fue inmolado por mis pecados. Yo no sé usted, pero eso es algo que a mí me emociona. Eso es algo que debe llenarnos de gozo, que debe precisamente movernos a nosotros, a que con júbilo adoremos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque por medio de su palabra nosotros vemos este llamado, esta invitación a adorar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, siendo nosotros indignos de disfrutar una relación cercana, estrecha con usted, por medio de su Hijo, usted nos presentará sin mancha, sin caída, en aquel momento de gloria. Y Señor, nuestra oración es que como iglesia podamos estar con ese espíritu siempre dispuesto a adorar, para que por medio de la adoración nuestra alma esté condicionada en todo momento a poner sus ojos en Jesús. Y así, Padre, nosotros glorificarte a ti y terminar victoriosamente la carrera que tenemos por delante. Oh Señor, nosotros reconocemos ante usted que muchas veces hemos puesto otras cosas por encima de usted. Y eso ha hecho que nuestra visión del Dios y Salvador nuestro sea mínima. Y por lo tanto, no nos sorprendemos, no nos maravillamos, no nos alegramos, no nos gozamos en cantarle a usted. Pero Padre, ayúdenos a nosotros en todo momento a ser conscientes del gran Dios a que nosotros adoramos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén.